Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar este tiempo leyendo el Salmo 33. Perdón, el Salmo 32. Salmo 32. La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a orar y poner este tiempo de culto en manos del Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre Santo, Padre de la gloria, Dios todopoderoso y soberano. Te alabamos en este día, en el día tuyo. Te alabamos por tu grandeza, por tu poder, por tu perdón, por tus múltiples misericordias. Encomendamos este tiempo delante de ti y que todo lo que hagamos sea para gloria de tu nombre. Que los cánticos, los himnos que entonemos te glorifiquen, que lo hagamos con entendimiento, con sabiduría, con el Espíritu, con reverencia delante del único Dios que merece toda alabanza. Que estos cánticos sean como una ofrenda aceptada para ti. Te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra. Que tu palabra, Señor, llegue a cada uno de nuestros corazones, nos redargullas, nos reprendas, nos consueles, que el predicador sea lleno de sabiduría, quita de él, Señor, toda distracción, quita de él, Señor, orgullos, dale palabra dirigida por tu Espíritu Santo, que él pueda trazar tu palabra con fidelidad, para el alimento sólido de tu iglesia y sobre todo para la gloria de tu nombre. Te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros estemos dispuestos, que estemos reverentes, concentrados en lo que vinimos a hacer, alabarte y glorificarte. Todas estas cosas te los ponemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 14, versículo 38. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él.
Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. La victoria es nuestra si tenemos a Cristo por capitán, hermanos. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con Él por capitán. Por Él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el Alalid. Con Él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Tentado no seas, ceder es pecar. Mejor es con Cristo luchar y triunfar. Valor pues, cristiano. Tentado no seas. Tentado no cedas, ceder es pecar. Mejor es con Cristo luchar y triunfar. Valor pues, cristiano, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, gobierna tu voz, tu corazón guarda de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma.
Él te hará vencedor. Fiel a la palabra y enérgico sé, en Cristo tu amigo, pon toda tu fe. Sé siempre honesto, de Dios es tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque nos das otro domingo para venir aquí al templo o para aprender de tu palabra también por medio de la transmisión. Gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das nuestras voces para entonarte estos himnos. Y ahora, Señor, te pedimos que nos des nuestra disposición, nuestra concentración, Señor, para el tiempo de palabra, que seas tú dándonos ese entendimiento y que al predicador le des también palabra fiel para hablarnos, Señor. Te damos gracias, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Señor, antes de comenzar en esta mañana con la predicación de la palabra de Dios, quiero darles una buena noticia. A todos nos gustan las buenas noticias, ¿no? Ahorita estuvo el inspector de aquí del municipio de Itagüí mirando cómo estamos nosotros de juiciosos. Y ustedes saben que hemos tenido solamente un cupo de 60 hasta ahora, en los protocolos realmente 50, y entonces la buena noticia es que se amplía el cupo a 100. Entonces eso quiere decir, hermanos, que no solamente para nosotros, sino también para los que están viéndonos en este momento, que ya menos excusa debe de haber para que faltemos. Entonces el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a estar con un poquito más de cupo. Entonces demos gracias a Dios por eso y por supuesto sigamos muy juiciosos como debe ser. Bueno, y una segunda buena noticia, porque no es solamente una, hay otra buena noticia. Y la otra buena noticia es que ya vamos a meditar en la palabra del Señor. Y espero que eso sea una mejor noticia para cada uno de nosotros. Yo estoy muy contento porque hoy vamos a estar meditando un texto que en lo personal me gusta mucho ese texto. Y tristemente he notado que se predica poco de ese texto. Y si ustedes me preguntan, ¿y por qué si a usted le gusta tanto ese texto no había predicado entonces de él? Yo le tengo que decir que no sé. Pero bueno, gracias al Señor que nos da la oportunidad de abrir su palabra también en esta mañana y meditar en este texto. Vamos a estar durante los próximos 5 domingos contando el día de hoy en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Y antes de que leamos el texto, yo quiero recordarle unas palabras del Señor Jesús a sus discípulos. En cierta ocasión el Señor les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La necesidad de velar contra las acechanzas del maligno. Cuando oramos el Padre Nuestro, estamos pidiendo al Señor: Señor, líbranos del maligno, o líbranos del mal, como dice allí en nuestra Reina Valera. El apóstol Pedro también sufrió, tentado por el maligno, y termina negando al Señor.
En 1 Corintios vemos cómo los matrimonios también son tentados. En Efesios capítulo 6, el Señor nos recuerda allí la importancia de llevar siempre puesta la armadura de Dios, de estar preparados frente a las acechanzas del maligno. Hermanos, yo creo que Satanás está muy contento cuando no predicamos Génesis 3. Porque Génesis 3 pudiéramos decir que es un texto que desenmascara, le quita la máscara a Satanás. Así que cuando estemos desde hoy meditando en esto y los próximos 4 domingos más que vamos a estar ahí en Génesis 3, recuerde esto: a Satanás no le conviene que nosotros veamos esto, pero a nosotros, a la iglesia, sí nos conviene. Entonces vamos a hacer lectura en esta mañana de los primeros 5 versículos. Vamos a meditar solo hoy esos 5 primeros versículos. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque nos reúnes una vez más como tu iglesia para meditar en tu palabra. Gracias te damos, Señor, también por las buenas noticias que traes a nosotros como iglesia, que deseamos, Señor, el poder volver a congregarnos todos juntos como antes. Gracias te damos, Señor, por concedernos esta buena noticia de tener más hermanos congregados en el templo. Ayúdanos, Señor, a nosotros a seguir siendo cuidadosos, cuidando también a los demás, atendiendo, Señor, a nuestras autoridades en lo que sea de acuerdo a tu palabra lícito. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana porque nos permites meditar en este texto de Génesis 3, tan importante, tan necesario para nosotros como iglesia, pero también tan necesario para aquellos que todavía permanecen, Señor, en oscuridad, en sus delitos y pecados, y que siguen, Señor, esclavizados por Satanás. Te pedimos, Señor, que tú seas trayendo salvación a ellos y confirmándonos, Señor, a nosotros como tu iglesia, en la seguridad de nuestra salvación, en saber, Señor, que tú no nos has dejado solos frente a las acechanzas del maligno. Ayúdanos durante este domingo y los próximos domingos, Señor, a meditar en este texto y a disfrutar, Señor, de tu palabra, para que tú seas glorificado por tu iglesia. Bendecimos tu nombre y pedimos pues tu guía y tu bendición y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Yo creo, hermanos, que Génesis 3 es un capítulo tan importante dentro de toda la Escritura que si la palabra de Dios no tuviera Génesis 3, entonces no entenderíamos la palabra. Si Génesis estuviera solamente capítulo 1, 2 y de ahí saltara al capítulo 4, cuando Adán y Eva ya tienen sus hijos y el uno mata al otro y etcétera, y de ahí en adelante,
Si no tuviera ese capítulo 3 de Génesis, seguro nosotros no podríamos entender qué fue lo que pasó. Si todo Dios lo había hecho bien, todo Dios lo había hecho perfecto, entonces, ¿qué pasó? Así que Génesis capítulo 3 es muy importante. Toda la palabra de Dios es importante, es palabra de Dios, pero Génesis 3, podemos decir, es como tan central en todo el mensaje de la Escritura. Vamos a meditar, hermanos, en esta mañana en esos primeros 5 versículos y vamos a mirar por lo menos 3 puntos en ellos. Y he titulado el sermón de esta mañana, Para vencer la tentación. Y lo primero que quiero que veamos en el versículo 1 es que para vencer la tentación nosotros necesitamos conocer cómo tienta el tentador. Y eso básicamente es lo que encontramos en el versículo 1. Allí el texto, ustedes notan cómo comienza diciendo, pero la serpiente era astuta. Y vamos a dejar claro desde ya quién es la serpiente, por si acaso alguno todavía tiene dudas de quién es la serpiente. Apocalipsis capítulo 20 dice que la serpiente antigua es el diablo, Satanás. Así que no vamos a entrar a discutir quién es la serpiente. Claramente ahí no está hablando de un simple animal, ahí está hablando es de la serpiente antigua, ahí está hablando de Satanás, está hablando del enemigo de la iglesia, está hablando del enemigo del cristiano, está hablando del enemigo de Cristo, quien desde el principio, desde aquel momento, de aquella caída en el Edén, Satanás atacó a Cristo, procurando evitar que Cristo fuera a la cruz, y que ahora que Cristo ha ido a la cruz, ataca a la iglesia. Entonces estamos hablando de esa serpiente, de ese diablo, Satanás, enemigo nuestro, enemigo del cristiano. En el versículo 1 vemos cómo es el tentador, cómo es la serpiente. Quiero que primeramente note, hermanos, que el texto nos está diciendo, en primer lugar, que la serpiente es una criatura. Satanás es una criatura de Dios. El texto dice que esa serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Así que estamos hablando de una criatura, alguien que está subordinado a Dios. En segundo lugar, usted puede notar que está hablando de una serpiente, es decir, el tentador tiene digámoslo así, esa mala habilidad de saberse disfrazar y a la vez de saber disfrazar las tentaciones. Pero el texto, versículo 1, también nos dice que ese tentador que se disfraza es astuto. De una manera positiva podemos decir que ser astutos o usar de astucia en un sentido positivo es ser precavidos, cautelosos, cuidadosos. Pero por supuesto que aquí el texto está hablando no de ser precavido, sino de esa habilidad para engañar que tiene Satanás. Una palabra que a veces utilizamos entre nosotros es mañoso. Es decir, Satanás es mañoso, Satanás es malicioso, Satanás es tramposo. Y precisamente el versículo 1 y todos estos versos que vamos a seguir mirando quieren enseñarnos y advertirnos frente a ese Satanás, a ese tentador mañoso, tramposo. En el versículo 25 del capítulo 2 de Génesis, usted puede ver cómo terminó el capítulo 2. El capítulo 2 termina diciendo que Adán y Eva estaban desnudos y sin embargo no había vergüenza. Pero, versículo 1 del capítulo 3, así comienza el versículo 1, pero la serpiente. Adán y Eva no estaban avergonzados, aunque estaban desnudos, pero la serpiente era astuta. Yo creo, hermanos, que una de las primeras intenciones de Satanás, no la única por supuesto, pero una de las primeras, era traer esa vergüenza al hombre. Y ciertamente que a causa del pecado, eso trajo. ¿Cómo tienta Satanás? Y quiero que note, hermanos, en el versículo 1, por lo menos dos maneras en las cuales Satanás tienta que tienen que ver con la palabra de Dios. En primer lugar, cuestiona la palabra de Dios. Satanás cuestiona la palabra. Mira el versículo 1, segunda parte.
Con una pregunta comienza Satanás su conversación. Con que, o como dicen otras versiones, así que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Si usted recuerda, Génesis 1 y capítulo 1 y capítulo 2 están hablando de la creación, de cómo Dios, por medio de su palabra, creó todas las cosas. Y eso nos recuerda que la palabra de Dios trae orden, trae vida. Mientras tanto, Génesis capítulo 3, cuando comienza a hablar Satanás, vamos a ver que esas palabras de Satanás no traen ni orden ni vida, al contrario, traen caos, traen pecado, traen muerte. Si usted mira lo que está haciendo Satanás, y usted puede recordar allá en Génesis capítulo 2, verso 16, donde está el mandamiento que le había dado el Señor a Adán y Eva, note que lo que está haciendo Satanás no es contradiciendo el mandamiento de Dios. Y es que la serpiente es astuta. Satanás sabe que cuando va a venir a tentar, debe de hacerlo muy sigilosamente, muy sutilmente, con pequeñas cosas, pequeños cambios. Satanás no está declarando toda una herejía directa en estas palabras. Satanás lo que está haciendo es cuestionando lo que Dios había dicho. Ustedes saben, hermanos, que hoy en día a nosotros los creyentes en Cristo Jesús, también el mundo muchas veces le dice a uno, con que ustedes los cristianos no pueden hacer esto, aquello y lo demás. Con que Dios les prohíbe a ustedes esto y aquello otro. O sea que ustedes son muy aburridos. Hermanos, si es que ciertamente, como dice Primera de Juan, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo utiliza también esa manera de cuestionar al creyente, de llevar al creyente a cuestionar la palabra de Dios, lo que el Señor ha dicho. Satanás, en primer lugar, cuestiona la palabra. Y en segundo lugar, nótese que el texto ahí en el verso 1 dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En otras palabras, lo que hace Satanás es cuestionar y luego torcer la palabra de Dios. El texto en Génesis 2:16 dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero lo que dice Satanás a Eva es, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás es experto en cambiar el sentido de las palabras santas de Dios. Satanás es experto en exagerar los mandamientos y hacerlos parecer delante de nosotros como si fueran injustos. Satanás es experto en esto. Pero Satanás también es experto en minimizar los pecados. Exagera los mandamientos de Dios para que nosotros pensemos, Dios es injusto, ¿cómo nos está pidiendo esto? Pero por otro lado minimiza los pecados para que nosotros pensemos, bueno, este pecado es simplemente una mentirita piadosa. No vale la pena. Hermanos, para vencer la tentación necesitamos conocer cómo tienta el tentador, y el texto nos está diciendo que Satanás es astuto, malicioso, tramposo, mañoso, que nos seduce con sutilezas, con pequeñas cosas, que tuerce la palabra de Dios, que cuestiona la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, conforme a la palabra, que tener presente estas cosas nos van a ayudar a nosotros a no dejar que Satanás nos enmarañe en sus astucias. En segundo lugar, y lo vemos en los versículos 2 y 3, para vencer la tentación necesitamos conocer la palabra de Dios con precisión y ser fieles a ella.
Para vencer la tentación necesitamos conocer la palabra de Dios con precisión y ser fieles a ellas. Mire por favor los versos 2 y 3. Lo que usted encuentra en estos dos versículos es la respuesta de Eva a la pregunta de Satanás. Y al considerar estos versículos, yo quiero que note cuán importante es decir las palabras de Dios como Dios las dijo. Es decir, sin quitar, sin poner, sin cambiar. Llamar las cosas como Dios las llama. Ustedes saben, hermanos, que hoy en el mundo muchas veces cuando se habla del pecado, algunos evitan utilizar esa palabra y prefieren llamar al pecado de cualquier otra forma, pero no pecado. Hermanos, cuando Eva contesta en estos versículos, Satanás descubre que Eva no lo dijo como Dios lo dijo. Y Satanás, que no pierde oportunidad, Satanás que no pierde tiempo, entonces aprovecha para entrarse por ahí. Compare por favor con su Biblia ahí abierta en Génesis 2, 16 y 17, que es donde tenemos el mandato que el Señor había dado a Adán, con estos versículos 2 y 3. Y quiero que note por lo menos tres cosas que hizo Eva allí. En primer lugar, Eva omite la generosidad que Dios usó con ellos. En el versículo 2 del capítulo 3, Eva le contesta a la serpiente diciéndole: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahora, si usted mira Génesis 2:16, y permítame, lo voy a leer en la versión, en la Biblia textual, porque la Biblia Reina Valera no incluye precisamente una expresión importante allí. El versículo 16 del capítulo 2 dice: de todo árbol del huerto come libremente. Libremente. Lo que el Señor les había dicho es que ellos tenían el poder, o más bien el permiso, para poder disfrutar de toda la creación. El Señor no les dijo, bueno, solamente pueden comerse 3 frutas al día, como si fuera un nutricionista hoy. El Señor no les dijo, bueno, solamente pueden comer de este árbol el lunes y de aquel árbol el martes. No, el Señor les dijo, coman con total libertad. Si quieren comerse 3 árboles al día, cómanse los 3 árboles al día. O si quieren comerse uno, cómanse uno. Pueden comer con total libertad. Disfruten de toda la creación. Solamente de este árbol no. Pero lo demás pueden disfrutarlo con total libertad. Pero sucede que cuando vemos la respuesta de Eva, Eva simplemente dijo en el capítulo 3, verso 2, dice, podemos comer. Creo, hermanos, que nosotros a veces hacemos lo mismo. Ignoramos la abundante generosidad de Dios para con nosotros cuando estamos más preocupados por pensar en aquellas cosas que no tenemos, en vez de dar gracias a Dios por lo mucho que tenemos. Estamos más afanados por ver lo que tiene el vecino, en vez de darle gracias a Dios por lo que Dios en su misericordia nos ha dado a nosotros. Y allí tenemos a Eva. Omite esa generosidad, amplia generosidad de Dios para con ellos. Podían comer libremente. En segundo lugar, Eva, en el versículo 3, Eva añade a lo que Dios les había dicho. En Génesis 2:17, el mandamiento decía simplemente no comer. Pero en Génesis 3:3, Eva dijo, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Cuando yo estaba leyendo esto, yo me preguntaba si será que en ese momento Eva ya estaba siendo tan influenciada por Satanás que ahora estaba haciendo lo mismo que Satanás había hecho. Había exagerado lo que el Señor había mandado. El Señor lo que dijo fue no coman.
Pero Eva le añadió, dijo, ni le toques. Y si usted mira el versículo, creo que hay algo aún peor en el verso 3. Eva dijo que eso fue lo que dijo Dios. Y dijo Dios que no comamos y que tampoco le toquemos. En otras palabras, Eva está poniendo palabras en la boca de Dios que Dios no había dicho. Y yo creo, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado. Y por supuesto, en primer lugar, los que predicamos, pero también cada creyente. Debemos de tener mucho cuidado porque a veces el ignorar las Escrituras nos puede llevar fácilmente a nosotros a terminar diciendo lo que Dios no ha dicho. Como dice la palabra, al que madruga, Dios le ayuda. No, eso no dice. Y eso, por supuesto, es un ejemplo simple. Tercero, Eva omite primero, luego Eva añade a lo que Dios dijo, pero en tercer lugar, Eva también cambia la certeza de la sentencia si desobedecían. En el verso 17 del capítulo 2, el Señor les había dicho, ciertamente morirás. El día que coman de este fruto, ciertamente, con toda certeza, ustedes van a morir. No es una probabilidad, es una absoluta certeza. Ustedes van a morir. Pero ¿qué fue lo que hizo Eva? En el texto, en nuestra traducción de la Reina Valera, no es muy evidente, pero cuando se mira el texto como tal, pareciera ser que las palabras de Eva dejaron como en el aire la posibilidad de que no necesariamente murieran. El texto allí dice, verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Hermanos, con cuánta facilidad nosotros dudamos de las sentencias de Dios contra el pecado. Y yo creo esto porque si nosotros creyéramos con todo nuestro corazón en las sentencias que Dios da frente a nuestro pecado, entonces pensaríamos 2 y 3 veces antes de pecar. El costo de ceder a la tentación siempre será más alto que cualquier beneficio, entre comillas, que Satanás ofrezca. ¿Será que Eva estaba ignorando la palabra de Dios? ¿Será que Eva tuvo una mala memoria en ese momento? ¿Será que Adán no le dijo a Eva tal cual como había sido el mandamiento? Bueno, esas son preguntas que quedan. Pero lo cierto aquí, hermanos, y es lo que estamos viendo en el verso 2 y 3, es que Eva falló desde el momento en que ella misma no declaró las palabras de Dios como Dios las había dicho. Y entonces Dios dejó esa puerta abierta para que Satanás entonces aprovechara la oportunidad y continuara en su propósito de llevarlos al pecado. Para vencer la tentación, hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios con precisión, pero además necesitamos ser fieles a esa palabra. Alterar la palabra de Dios es pecado, pero también alterar la palabra de Dios terminará siendo perjudicial para nosotros mismos. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos dice el Señor, resistid al diablo
y Él huirá de vosotros. Hermanos, el Señor no nos ha dejado solos frente al enemigo. El Señor nos ha entregado su palabra, que es la espada del Espíritu. Y permítame recordarle cómo dice la palabra en tantas partes. En Efesios nos dice, no deis lugar al diablo. En Romanos nos dice, no proveáis para los deseos carnales, sino vestidos del Señor Jesucristo. En 1 Corintios nos dice, huye de la fornicación. En otras palabras, es mejor que se diga de nosotros, aquí corrió, y no que digan aquí cayó. Huye de la fornicación. Y sabemos, hermanos, que específicamente con ese pecado, el mundo, cuando ve al creyente que huye de la fornicación, lo considera un poco hombre. Pero Santiago capítulo 1 nos dice que bienaventurado es el varón que soporta la tentación. Hermanos, tenemos la Escritura para hacer frente a la tentación, pero necesitamos ser precisos con la Escritura. Necesitamos ser fieles a ella. Si somos imprecisos, si somos negligentes en el estudio de la palabra, vamos a estar abriendo una puerta para que Satanás entre por ahí y nos tiente. Así como le pasó a Eva. ¿Le sucede a usted, hermanos, que le es frecuente estar orando por los mismos pecados? ¿Se oye a usted mismo muchas veces decirle al Señor en oración, Señor, perdóname otra vez por... ¿Será que estamos faltando a acercarnos a la palabra para que la palabra precisamente que santifica nos santifique? ¿Cuánto estoy orando? ¿Cuánto estoy leyendo la palabra? ¿Cuánto estoy meditando en la palabra? Y como ahora una hermana precisamente utilizaba la palabra meditación, y permítame utilizarla aquí y dar a entender qué es meditación para un cristiano. Para un cristiano la meditación no es vaciarse la cabeza. Para un cristiano la meditación no es vaciar la mente. Al contrario, cuando el cristiano medita, llena su mente y su corazón con la palabra. ¿Qué tanto estamos meditando en la palabra? ¿Cuánto creciste esta semana en el conocimiento de Dios y de su voluntad para ti? Hermanos, la palabra de Dios nos insiste en estas prácticas piadosas una y otra vez, porque sabe que ellas nos van a guardar de pecar. Como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Nosotros, los hijos de Dios, los que por gracia ahora estamos unidos a Cristo Jesús, tenemos la convicción de que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Pero hermanos, esa convicción se afirma y se confirma cada día por la obra del Espíritu Santo en la medida en que nosotros nos acercamos a su palabra. Cuando estaba leyendo esto me imaginaba, ¿qué puede suceder con un niño que ve que a la puerta está tocando un monstruo, por decirlo? Algo espantoso. ¿Qué haría el niño de esa casa? ¿Iría inmediatamente a abrir la puerta y a enfrentarse a ese monstruo? Yo creo que no. Lo que haría ese niño sería llamar al papá. Y le diría al papá, mire lo que hay en la puerta. Hermanos, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Cuando Satanás tienta, cuando Satanás toca a nuestra puerta, nosotros tenemos que invocar el nombre del Señor y recordar su palabra, por medio de la cual el Señor peleará por nosotros. Pero si somos negligentes en el estudio de la palabra, hermanos, entonces, ¿cómo vamos a soportar la tentación?
Para vencer la tentación necesitamos conocer la palabra de Dios, la espada del Espíritu, pero ser fieles a ella. En tercer lugar, para vencer la tentación, necesitamos conocer la verdad y no dudar del carácter justo y bondadoso de Dios. Para vencer la tentación necesitamos conocer la verdad y no dudar del carácter justo y bondadoso de Dios. En los versículos 4 y 5, lo que encontramos ahora, después de esa mala respuesta de Eva, encontramos el ataque más directo y descarado de Satanás. Si usted recuerda, en el versículo 1, Satanás comienza preguntando, una pregunta, cuestionando. Pero cuando llega el versículo 4 y 5, Satanás ahora niega abiertamente la verdad. En otras palabras, esas diabólicas intenciones de Satanás se hacen cada vez más claras. Versículo 4. Niega la verdad. Entonces, ¿por qué entonces? Y yo pensaba, pues claro, viendo la imprecisión de las palabras de Eva frente al mandamiento de Dios, entonces Satanás, la serpiente, dijo a la mujer, no moriréis. O pudiéramos decirlo, ¿cómo vas a creer esa mentira? Hermanos, si es que con engaño, Satanás quiere hacerle creer al hombre que la desobediencia a Dios no tiene castigo. Que si tú desobedeces a Dios, no te preocupes, Dios es amor. ¿Cómo va a castigar un Dios de amor? ¿Cuál infierno? Eso es puro cuento. Satanás te dice, desobedece a Dios, no morirás. Sigue tus instintos, no morirás. Haz caso a tus deseos, no morirás. Dios es amor. Pero el Señor precisamente ya había dicho, bueno, no por supuesto en ese momento, pero después lo dijo, ya nos lo dijo, que Satanás, en Juan capítulo 8, verso 44, Satanás ha sido homicida desde el principio, es decir, un asesino, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo me sorprendo cuando preguntamos a los creyentes, ¿usted tiene enemigos? Y no levantan la mano. El cristiano tiene enemigos y el primero de ellos, después de nuestra propia carne, es Satanás. Satanás no quiere tu vida, Satanás quiere tu muerte. Eso es lo que quiere Satanás. Y por eso está negando la verdad de Dios, la verdad que puede dar vida al hombre. Podemos decir, hermanos, que Satanás es un succionador de almas. Yo no sé a usted, hermanos, pero a mí se me viene una imagen a mi mente con la palabra succionador. Aborto. Succionan a un bebé del vientre materno. Y Satanás es un succionador de almas. Por eso esas leyes que se inventan los hombres caídos de apoyar el aborto son leyes diabólicas. No moriréis, dice allí el texto. O como dicen hoy en día, todos vamos a ir al cielo.
Eso es una manera de disfrazar la mentira de Satanás, no moriréis. No, no se preocupe, finalmente todos vamos a ir al cielo. Pero si todos vamos a ir al cielo, entonces nos preguntamos, ¿para qué murió Cristo? Y conforme a la Escritura, lo que creemos es que Dios es misericordioso y también es justo, y que por su propia justicia y santidad demanda el castigo del pecado. Y en la cruz de Cristo estamos viendo tanto la justicia de Dios como la misericordia de Dios. Pero el pecado lo tiene que pagar el hombre o lo paga Cristo, pero no se puede quedar sin paga. Juan capítulo 8, versos 31 y 32, nos recuerda la necesidad de que el hombre conozca la verdad. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. Él es la palabra de verdad. Tenemos entonces, hermanos, aquí en el verso 4 a Satanás diciendo: Dios es mentiroso. Y en el versículo 5, Satanás continúa atacando el carácter de Dios. Nótese ahora en el verso 5 cómo siembra duda respecto a Dios. Mire esas primeras palabras del versículo 5. Sino que sabe Dios que Satanás está sembrando dudas acerca del carácter santo y bondadoso de Dios. Satanás siembra duda en todo lo que Dios hace. Satanás siembra duda en todo lo que Dios dice. Satanás siembra duda en todo lo que Dios es. Satanás quiere que nosotros creamos que Dios no tiene buenas intenciones para con nosotros. Satanás quiere que nosotros creamos que las motivaciones de Dios esconden otras cosas. Satanás quiere que nosotros creamos que Dios no quiere que seamos felices, sino desdichados. Y tristemente, hermanos, esa es una de las grandes mentiras que hoy muchos jóvenes, incluso de nuestra iglesia, y no solamente jóvenes, sino también adultos, terminan creyendo. No, es que Dios no quiere mi realización personal. No, es que Dios no quiere que yo sea feliz. Y por eso entonces me pone todos estos mandamientos. Y entonces esas personas, engañadas por Satanás, terminan yendo al mundo. Al mundo caído en pecado que solamente vaciedad puede ofrecer. Y hermano, por favor no olvide cuál es la condición de Eva hasta ese momento. Una condición mejor que la suya y la mía. Todavía no había pecado. Todavía no había comido de ese fruto que el Señor les había dicho no coman. Y sin embargo, en Eva, la semilla de la duda ya estaba germinando. Y si eso pasó con Eva, estando en una mejor condición que la que hoy ustedes y yo tenemos, cuando no había pecado, entonces, ¿cuánto más propensos seremos nosotros, pecadores, aunque perdonados, pero aún pecadores? ¿Cuánto más propensos seremos a que esa semilla de la duda frente a la palabra de Dios y su carácter germine en nosotros? Satanás quiere que dudes de Dios. Y de esta manera lo que está haciendo Satanás es acusar a Dios de maldad, atribuirle a Dios maldad. Mire el verso 5 donde estamos. Dice la serpiente: sino que sabe Dios que. Nótese cómo Satanás siembra la duda
e insinúa que Dios no es bueno ni sincero. Es como si Satanás estuviera preguntando, bueno, ¿por qué Dios les dio un mandamiento tan cruel e inhumano que no les deja disfrutar de todas las cosas buenas de la vida? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, les pone límites? ¿Por qué simplemente Dios no les dijo coman de todo? Continúa Satanás astutamente allí diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. En otras palabras, Satanás les está insinuando, ¿saben qué? Es que ustedes todavía no saben lo que es disfrutar la vida. Ahora ustedes iban a saber lo que es bueno. Coman de la fruta y ahora sí van a poder disfrutar. ¿Y acaso, hermanos, no es precisamente esa manera engañosa en la que el mundo hoy y Satanás mismo engaña a nosotros como creyentes? Y nos dice, no, es que pobrecitos ustedes los cristianos, ustedes no disfrutan de la vida. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Hermano, y si usted es consciente de que eso mismo sigue pasando hoy, es precisamente porque Satanás no es un cuento, es real. Y nuestra confianza está en el Señor, pero no ignoramos sus maquinaciones. Y nótese la promesa que hace ahora Satanás. Seréis como Dios. Y es que Satanás es experto en hacerle promesas a los hombres, promesas de grandeza. Porque a qué hombre o mujer, por supuesto, cuando hablo de hombre hablo de los dos, hombre o mujer, porque a qué hombre caído como ustedes y yo no le atrae la grandeza. Y Satanás es experto en prometer grandezas. Absurdo también es Satanás. Una criatura subordinada al todopoderoso Dios, prometiendo grandeza. Pobre diablo. Y seréis como Dios, dice el texto, sabiendo el bien y el mal. Y yo me preguntaba cuando leía esa porción, ¿qué tanto sabía Eva del mal? Ellos habían conocido hasta el momento todo lo que era bueno. Pero yo creo que cuando el Señor precisamente les mandó no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que les estaba diciendo, o lo que ellos podrían haber entendido, era que, bueno, no conocemos el mal, pero entonces si conocemos lo bueno, el mal debe ser todo lo opuesto a lo bueno. No conocemos la muerte, pero lo contrario a la muerte es la vida. Conocemos la vida. En esta última parte, hermanos, del verso 5, Satanás les está diciendo, existe algo mejor que Dios todavía no les ha querido dar. Sabiendo el bien y el mal. Y note por favor qué es lo que está haciendo Satanás con esas palabras. Saber el bien y el mal. Hermanos, Satanás lo que está haciendo es apelando a la curiosidad humana. ¿Quién de nosotros no es curioso? A la curiosidad. El ser humano, desde que cayó, siempre ha sido curioso por todo lo desconocido. Y entonces viene Satanás y les dice, ¿saben qué? Van a conocer lo desconocido. Satanás acostumbra a apelar a esa curiosidad humana por lo desconocido para que
para llevarnos a desobedecer a Dios. El texto dice, sabiendo el bien y el mal. Ellos ya tenían todo lo bueno, pero ellos conocerían la maldad, el pecado, la decepción, la vergüenza, la culpa, la amargura, la enfermedad, el dolor, la muerte. Pero eso sí no se los dijo Satanás. Y es que Satanás nunca te va a mostrar el alto costo si tú cedes a sus diabólicas intenciones. Hermanos, yo creo que cuando vemos estos argumentos de Satanás en el verso 4 y 5, lo que está haciendo Satanás allí es dando justificaciones para la desobediencia. Es como si Satanás dijera, ya que ves que Dios no es bueno como Él te dijo, ¿por qué le vas a obedecer? Más bien siéntete en todo tu derecho de insubordinarte a Dios, porque mira Él lo que hace. Satanás incita precisamente a rebelarnos contra nuestro Creador, a rebelarnos contra la autoridad de Dios. Así como hoy en día vemos también la actitud necia de algunos que creen que están haciendo muy bien cuando van y menosprecian las autoridades civiles puestas por Dios, ignorando que lo que está sucediendo ahí es que ellos mismos están siendo instrumentos de Satanás para menospreciar el mandato de Dios y por ende menospreciar a Dios. Qué astuto y malicioso es Satanás. Satanás quiere hacernos ver la desobediencia a Dios como algo justo. Mira, ya te di argumentos. Ya sabes cómo es Dios, dice Satanás. Desobedécele. Como dice la Escritura, a lo malo le llama bueno. Martín Lutero tenía, entre muchas de sus frases, él decía, no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que ellos hagan nido sobre mi cabeza. Una cosa es que los pájaros vuelen por encima, otra cosa es que usted permita que le pongan los huevos en la cabeza. Hermanos, cuando damos oído, así como lo hizo Eva en su momento, cuando damos oído a los argumentos maliciosos, mañosos de Satanás contra el carácter santo y bondadoso de nuestro Dios, ya estamos en camino a ceder a sus tentaciones. Pero hermanos, gracias a Dios porque la palabra de Dios nos confirma una y otra vez en la verdad de que Dios es bueno, de que Dios es justo, de que Dios es 3 veces santo. Pero ¿quién puede entender estas cosas sino aquel Hijo de Dios que puede acercarse a la Escritura y meditar cada día en ella? Hermanos, el Espíritu Santo obra en cada creyente la convicción del carácter santo y bondadoso de Dios, en la medida en que cada uno de nosotros vamos a la palabra. Hermanos, para vencer la tentación, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. En primer lugar, como vimos en el primer versículo, el Señor nos advierte quién es el enemigo, nos dice cómo nos quiere seducir, nos llama a no subestimar sus maquinaciones, a reconocer que Dios es soberano y está por encima del mismo Satanás, pero Dios en su soberanía y sabiduría
permite que hoy Satanás ataque con furia a la iglesia y el día de mañana lo va a hacer aún con más furia. Y el deber de nosotros como creyentes es asirnos de la palabra de vida para que Satanás no gane ventaja en nosotros. El Señor nos advierte de quién es el enemigo, el Señor nos da su palabra y el Señor nos ha mostrado cómo es Dios y cómo nos muestra Dios, cómo es Él. Nos ha mostrado cómo es Dios en Jesucristo. Como dice Hebreos capítulo 1, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo, el Señor Jesucristo, es la imagen misma de quién es Dios, de cómo es Dios. Y en Jesucristo el Señor nos ha dado al único que venció la tentación por su palabra, y por el cual puede el hombre también ser libre. Pobre de aquel que atienda las ofertas engañosas de Satanás, pero muy dichoso todo aquel que atienda la voz de Dios en Cristo. Oremos, hermanos, al Señor para que Él nos guarde de tentación, pero oremos también al Señor para que Él nos mueva cada día a acudir a su palabra y asidos de su palabra enfrentemos la tentación. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana y oramos pidiendo, Señor, que nos perdones. Cuando por ignorar, Señor, las Escrituras, cuando hemos sido, Señor, negligentes en acercarnos a ella, y viene Satanás, Señor, y nos tienta, y nosotros cedemos. Perdónanos porque te ofendemos a ti. Ayúdanos, Señor, con tu palabra a hacer frente, a no dormirnos, a no vivir nuestra vida cristiana, Señor, como adormecidos. Ayúdanos, Señor, a no ignorar las maquinaciones de Satanás. Y a su vez, Señor, ayúdanos a descansar en tu soberanía, en tu poder, en que tú, Señor, pelearás por nosotros y nosotros estaremos asidos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en los próximos domingos a seguir meditando sobre esto y que sea, Señor, de exhortación para nosotros como tu pueblo, pero que sea, Señor, también una manera en la cual tú llames a otros a venir a ti. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no quitar, a no poner, a no modificar tu palabra, sino a creerla tal cual ella es. Y de esta manera, Señor, estar preparados para cuando Satanás nos aceche. Ayúdanos en estas cosas, para que tú, Señor, seas glorificado en tu iglesia y para nuestra salud espiritual. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a terminar en este tiempo de culto dando gracias a Dios por la buena noticia que nos dieron de que aumentaron el aforo. Y vamos a dar gracias por su palabra que nos confronta tanto, que nos mueve un poco y habla a nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo tan maravilloso que nos has concedido. Gracias, Señor, porque en tu bondad tú haces las cosas perfectas
porque ahora ya podemos disfrutar más hermanos en la congregación. Gracias, Señor, porque han aumentado el aforo, la asistencia. Gracias, Señor, porque podemos ya venir con más regularidad y podemos asistir al templo para estar en comunión, para celebrar el culto a ti. Sobre todo, Señor, gracias por esta palabra que has traído a nosotros hoy, por medio del pastor, por la predicación de ella. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a alimentarnos de tu palabra, para no ser tan ingenuos ante las tentaciones del enemigo. Ayúdanos, Señor, a buscar de ti, a buscar tu rostro todos los días, a no soltar esa espada de doble filo, que es la que nos ayuda a defendernos de los dardos del maligno. Perdónanos, Señor, porque la soltamos tu palabra, nos dedicamos a las cosas del mundo y fácilmente caemos en pecados. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en la roca que es Jesucristo. Señor, que Jesucristo sea reconocido como el único Señor y Salvador. Que todo aquel que todavía no alumbra a Cristo en sus corazones y en sus vidas puedan llegar arrepentidos de sus pecados y poder disfrutar de una comunión contigo, una comunión con el Señor Jesucristo y de una guía del Espíritu Santo. Gracias, pues, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos algunas actividades que tenemos ya durante la semana, que ya se están haciendo, las reuniones de damas, los jóvenes están también viniendo a las 4 de la tarde los sábados. Recordamos, los jóvenes, no dejen de asistir a la escuela dominical, ahora a las 2 de la tarde, no desmayen, por favor. También los niños están haciendo sus clases aquí en la tarde y ya hemos estado aumentando como estas actividades con la ayuda del Señor. ¿Qué tal si terminamos entonces cantando el himno Tentado no seas? Himno 431. Tentado no cedas, ceder es pecar, mejor es con Cristo luchar y triunfar. Valor pues cristiano, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, gobierna tu voz, tu corazón guarda de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Fiel a la palabra y enérgico sé, en Cristo tu amigo, pon toda tu fe. Sé siempre honesto, de Dios es tu ser. Corona te espera y vas a vencer.
En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Porque en Cristo